¿Sabías que el rencor es una de las emociones más dañinas para tu salud física y mental? Aprende a liberarte de este sentimiento tóxico y descubre cómo perdonar, soltar y vivir en paz. En este artículo te enseñaremos las claves y estrategias para evitar el rencor y mejorar tu bienestar. No te lo pierdas. ¿Qué hay detrás de las personas rencorosas? El rencor es una carga que carcome a todo aquel que lo padece. Veamos qué hay detrás de este sentimiento y cómo podemos gestionarlo. Las personas rencorosas sujetan de modo permanente un pedazo de carbón ardiendo. Lo hacen con la idea de poder lanzarlo en el momento menos pensado a todos aquellos que les han ofendido. Sin embargo, quienes se acaban quemando no son precisamente los demás, sino ellos mismos al estar sujetando durante tanto tiempo todo ese fuego, toda esa fuente de rabia, odio y malestar. A pesar de que ahora mismo nos venga a la mente alguna que otra persona rencorosa que hemos conocido, hay un aspecto que no debemos descuidar. Esta dimensión, este sentimiento profundo, y sin duda autodestructivo, no lo experimentan de forma exclusiva quienes no saben practicar el saludable ejercicio del perdón. En realidad este tema tiene su profundidad, sus matices y dimensiones contrapuestas en las que todos nosotros podemos derivar en un momento dado. Así, cabe decir que más allá de lo que pueda parecer estamos ante un tipo de sentimiento muy recurrente. Lo experimenta por ejemplo quien ha sido herido, abandonado o traicionado por su entorno familiar. Lo sufre quien ha sido engañado en su relación afectiva. El rencor es también esa sensación permanente que habita en quienes han sobrevivido a una guerra o un conflicto armado. Son situaciones que vemos comprensibles, aunque no saludables desde un punto de vista psicológico. No lo es en primer lugar porque el rencor se caracteriza por un hecho altamente nocivo, la cronicidad. Son estados angustiantes que se alargan en el tiempo, que se arrastran hasta el punto de interferir en otros ámbitos de la vida. Cambia el humor, se pierde la confianza en los demás, varían las actitudes y se altera incluso el tipo de trato que prestamos a quienes nos envuelven. El rencor es como el óxido, se extiende y termina debilitando toda estructura, toda identidad. Las personas rencorosas tienen una caja fuerte en su interior. En ella esconden el peso de un agravio, el dolor de un engaño, de una traición o incluso de un abandono u ofensa. Esa caja está blindada por una razón evidente, no desean olvidar ni un matiz de lo sucedido. Así, a todo ese daño moral comprimido y a buen recaudo, se le añade esa tristeza que en un momento dado mutó en rabia y más tarde en odio. Asimismo, en todo ese tejido psicológico se le suele añadir un último componente, el del deseo de venganza. No en sentido directo o con componentes violentos. Porque lo que se desea en la mayoría de los casos es que de algún modo, le sea devuelta a esa persona que nos hizo daño la misma moneda, el mismo sufrimiento y en las mismas condiciones. Por tanto, y sabiendo esto, es común que las personas rencorosas presenten las siguientes características. ¿Te gustaría saber más sobre cómo matar el rencor y darle paso al perdón? Abajo en la descripción, te invito a que la leas, y vayas a una clase gratuita sobre cómo manejar esta situación y liberarte de este cáncer destructor que podría matarte lentamente. A veces perdonar resulta muy complicado, lo sabemos. Sin embargo, debemos tener claro que el perdón es ante todo ese paso que nos permite cerrar una etapa y recuperar el equilibrio emocional. Así, y en lo que se refiere a este tipo de perfil caracterizado por un rencor profundo, cabe señalar que además de no querer perdonar, alimentan su propio sufrimiento recordando a diario el peso de la ofensa o daño sufrido. O estás conmigo o estás contra mí. Las cosas o son blancas o son negras, o me ayudas o me traicionas. Este tipo de enfoque conforma una clara distorsión cognitiva. Es un esquema muy rígido de pensamiento del cual las personas rencorosas ni tan siquiera son conscientes porque están habituadas a bordear siempre los extremos, a situarse en posiciones muy polarizadas donde lo único que consiguen es establecer enormes y amargas distancias con quienes les rodean. El orgullo es un caballo de batalla que todo lo invade, lo arrasa y lo transforma. Esta característica hace que este tipo de personas estén siempre a la defensiva, y que a la mínima se sientan heridos y altamente dolidos. No es fácil hacer vida,
dialogar o llegar a acuerdos con quien se deja llevar siempre por el orgullo, por esa actitud que todo lo toma de forma personal. A todos nos pueden hacer daño. A su vez, y como es de esperar, tenemos pleno derecho a experimentar sensaciones negativas hacia quien nos lastimó. Sin embargo, hay un aspecto que ya no entra dentro de la normalidad psicológica: mantener de forma permanente esa rabia, ese recuerdo doloroso y la impronta que le acompaña, el mismo que acaba transformándose en amargura crónica. Tenemos la plena obligación de asumir lo aceptado y avanzar. Avanzar no es olvidar ni mucho menos, sino aprender a valernos de ciertas estrategias psicológicas para lidiar con las heridas y permitirnos nuevas oportunidades. Así, quien no lo hace, quien no es capaz de dar un escape, una salida válida a tanta rabia y amargura, termina haciendo del rencor su forma de vida. Te compartiré algunos consejos básicos y sencillos de cómo puedes decirle adiós al rencor. Recuerda que solo tú tienes el control de tu vida y de tu mente. Para que puedas superar el rencor y vivir más tranquilo. Reconoce el origen de tu rencor. Piensa en qué persona o situación te ha causado dolor y por qué. Trata de entender el punto de vista de la otra persona y si hubo algún malentendido o falta de comunicación. Exprésate de forma asertiva. No guardes tus sentimientos ni los reprimas. Busca una forma de comunicar lo que te molesta o te duele a la persona que te lo causó, sin agredir ni insultar. Si no es posible hablar con ella, puedes escribir una carta o un diario donde expreses tus emociones. Perdona y suelta. El perdón no significa olvidar ni justificar lo que te hicieron, sino liberarte del rencor y el resentimiento. Perdonar es un acto de amor hacia ti mismo, que te permite sanar y avanzar. No hace falta que le digas a la otra persona que la perdonas, basta con que lo hagas en tu interior. Aprende de la experiencia. Reflexiona sobre lo que te ha enseñado esa situación o persona que te causó rencor. Piensa en qué puedes mejorar o cambiar para evitar que se repita. Busca el lado positivo y agradece lo que has aprendido. Cuida de ti mismo. Dedica tiempo y espacio a hacer cosas que te gusten y te hagan sentir bien. Practica alguna actividad física, medita, escucha música, lee, sal con tus amigos, etc. Cuanto más feliz seas, menos espacio tendrás para el rencor. Busca ayuda profesional si lo necesitas. Si sientes que el rencor te supera y no puedes manejarlo por tu cuenta, no dudes en consultar con un psicólogo o psicóloga que te pueda orientar y apoyar. La terapia puede ser muy beneficiosa para resolver los conflictos internos y externos que te generan rencor. Recuerda siempre: el rencor es una emoción negativa que nos impide avanzar y ser felices. Nos hace vivir en el pasado, recordando constantemente el daño que nos hicieron, y nos genera estrés, ansiedad, depresión y problemas de salud. Además, el rencor nos aleja de las personas que queremos y nos dificulta tener relaciones sanas y armoniosas. Para liberarte del rencor, lo primero que debes hacer es reconocerlo y aceptarlo. No lo niegues ni lo reprimas, porque eso solo hará que se acumule y se vuelva más intenso. Exprésalo de forma sana, hablando con alguien de confianza, escribiendo en un diario, o haciendo alguna actividad que te ayude a canalizar tu rabia. Si sigues estos consejos, podrás liberarte del rencor y mejorar tu calidad de vida. Recuerda que el rencor solo te hace daño a ti y que solo tú puedes decidir dejarlo ir. No dejes que el rencor te robe la alegría y la paz. Tú mereces ser feliz y tener relaciones sanas y positivas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. También puedes darle me gusta, compartirlo con tus amigos, y dejarme un comentario con tu opinión o sugerencia. Te invito a visitar los enlaces que te dejo en la descripción, donde encontrarás más información y recursos sobre cómo liberarse del rencor. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. Te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.